Romanos 4, versículo 13 hasta el 16. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, te damos gracias en este día de nuevo. Te doy gracias porque nos traes aquí, Padre, porque nos has dado los medios y la forma de poder venir aquí y escuchar tu palabra, ser instruidos por ella, recibir de tu Espíritu el ánimo, la fuerza, lo que necesitamos para esta semana que viene, Padre. Te doy gracias que tú eres no solo el que nos sostiene en las cosas materiales, pero en las cosas espirituales también. Te doy gracias que tú has suplido toda necesidad para que hombres y mujeres que te han ofendido, que puedan ellos ser reconciliados contigo, ser no solo reconciliados, pero adoptados como tus hijos. Te doy gracias por esa grande y maravillosa verdad que encontramos en tu palabra, que encontramos en el Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos en esta mañana a prestar atención a lo que tu palabra nos dice acerca de el medio de cómo se obtiene aquella salvación, aquella justificación, aquella reconciliación que tú ofreces a la humanidad. Ayúdanos, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Entonces vamos a estar en Romanos capítulo 4, versículos 13, concluyendo en el versículo 16. Pero antes de leer nuestro texto, les quiero comentar que en nuestra casa nosotros tenemos dos tablitas, una para mi hijo, uno para mi hija. Y esas tablitas las usamos nosotros para que los niños puedan acumular puntos. Para James tiene unas figuras de estrella que puede colocar cada día que se porta bien como un punto. Mi niña tiene calabazas, ahorita pues se le ocurrió a mi esposa porque era octubre, o venía más bien octubre cuando lo hizo, pero cada día que ellos se portan bien, pueden colocar una de esas figuritas en sus tablas y así acumular puntos. Y cuando lleguen a 5 puntos, que por lo general dura como 5 años, pero no es broma, con frecuencia llegan a 5 puntos ellos. Y cuando llegan a 5 puntos, ellos ganan un premio. Ellos, por medio de su desempeño, por medio de su labor, de su buen comportamiento, ellos merecen un premio. Y la vida funciona como esas tablas de muchas maneras. Si nosotros queremos ser más saludables o tener músculos más grandes, ¿qué hacemos? Vamos al gimnasio, vamos a entrenar, ¿verdad? Enfocamos un poco de tiempo en nuestra dieta, etcétera, para acumular esos músculos que queremos. Si alguien quiere ser un futbolista profesional, ¿qué tiene que hacer para llegar a ser parte de un equipo profesional de fútbol? Tiene que entrenar, tiene que jugar casi todos los días, ¿no? Mejorando, afinando sus habilidades. Y con mucho esfuerzo, alguien puede llegar a ser un futbolista profesional. Tal vez quieres tomarte unas vacaciones cada año. Pues lo primero que tienes que hacer es no convertirte en un predicador. ¿Okay? No es broma. Lo que tienes que hacer es ahorrar tu dinero, trabajar duro, echarle ganas en el trabajo, ¿no? Si tienes tu propio negocio, pues echarle ganas en tu negocio y guardar, y tarde o temprano, porque te esforzaste, te ganaste esas vacaciones. Podemos obtener muchas cosas en esta vida simplemente trabajando duro. Pero mucha gente hoy en día que piensa que es así como uno puede ganar el favor de Dios. Cómo uno puede hacerse aceptable ante Dios, trabajando lo suficiente. Debemos entender que esta fue la mentalidad de los judíos,
los judíos religiosos de la época de Pablo, de la época de Cristo, como vamos a ver ahorita. Ellos pensaban que ellos podían ganar su lugar en la familia de Abraham guardando la ley de Moisés. En otras palabras, ellos pensaban que una persona es considerada justa ante Dios, como lo fue Abraham, por nuestro desempeño religioso, por nuestra capacidad de guardar ciertas cosas, ¿no? Ciertos días festivos, ciertas leyes dietéticas, ciertos rituales y ceremonias que se encontraban en la ley de Moisés. Ahora estos hombres, y quiero aclarar algo antes de continuar, porque a veces suena como que le estamos echando tierra a los judíos, ignorando el hecho de que tenemos hermanos en Cristo que son judíos. Así que los hombres que estoy mencionando ahorita son aquellos hombres religiosos que pensaban que podían ganar su salvación, su justificación, por medio del mérito que ellos podían acumular siguiendo la ley de Moisés. Ahora, los cristianos judíos que llegan a ser salvos, ellos han confiado totalmente, plenamente en Cristo y no en sus obras, aunque ellos tal vez siguen todavía la ley de Moisés. Eso está bien. Nadie les va a impedir, como vamos a ver más adelante en Romanos. No tenemos que forzar al hermano judío que no come cerdo, por ejemplo, puerco. Nosotros no tenemos que forzarlo a decir, oye, ven y cómete una torta de puerco, de carnitas. No. Esa persona, si ya está acostumbrada a comer de cierta forma como judío, como una persona que observa la ley, no para salvación, sino como una tradición suya, tienen todo el derecho a hacerlo siempre y cuando no depositen su fe en aquello para salvarlo. Así que nomás quiero aclarar eso antes de continuar, porque nosotros si vemos a alguien que dice yo soy judío y soy cristiano, no vamos a decirle fuera de aquí, Satanás. Alguien puede ser judío por nacionalidad, por cultura, por hábitos y ser cristiano a la vez. Cuando eso ya cambia, es cuando las personas empiezan a confiar en sus obras, en su desempeño religioso, en la ley de Moisés, en las cosas que hacen o no hacen para salvarlos. Ahí es donde tenemos ahora este tipo de gente que Pablo está señalando y que Cristo tuvo que confrontar, y también, como vamos a ver, Juan el Bautista también, de esa primera época, ¿no? De los días de Jesús. Ustedes tal vez recuerdan que estos líderes religiosos, los fariseos y saduceos, vinieron a Juan el Bautista mientras él estaba bautizando en el río Jordán. Leemos esto, y ese es el relato que tenemos en Mateo, versículo 3, empezando del versículo 7 hasta el versículo 9. Dice ahí: pero cuando vio que muchos, hablando de Juan, cuando vio a muchos de los fariseos y saduceos voy a leerlo de nuevo, perdón. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. En resumen, Juan les dice a estos líderes religiosos: ¿ustedes creen que son descendencia de Abraham? Si usted tiene la Reina Valera, dice generación de víboras. Ustedes piensan que son descendientes de Abraham porque son circuncidados como lo fue Abraham y como lo fue Isaac. Porque ustedes siguen la ley de Moisés, pero en realidad son hijos de la serpiente, hijos del diablo. Son generación de víboras. Jesús también, nuestro Señor, confrontó a estos mismos hombres en Juan capítulo 8. En ese discurso vemos que estos hombres religiosos decían ser hijos de Abraham en el versículo 39, y a esa afirmación errónea Jesús respondió esto: si son hijos de Abraham, es decir, si fueran hijos de él,
hagan las obras de Abraham. Es decir, ustedes piensan que son hijos de Abraham, pero Abraham no me quiso matar como ustedes me quieren matar. Al contrario, él creyó en mí. Él se alegró al ver el día de Jesús. Entonces, inmediatamente esos líderes religiosos respondieron en Juan 8:41 diciendo esto: tenemos un Padre, es decir, Dios. Ya dijeron, somos hijos de Abraham. Ahora están diciendo, somos hijos de Dios por consecuencia. Pero esta es otra afirmación errónea, equivocada, que Jesús tiene que corregir. Y él corrige esa afirmación en el versículo 44, diciendo esto: ustedes son de su padre, el diablo. No solo no son hijos de Abraham, definitivamente no son hijos de Dios. Como Juan dijo, son hijos, son generación de serpientes, de víboras venenosas. Aún más en Mateo 23, versículo 15, encontramos otra acusación contra estos líderes religiosos. Dice ahí Mateo 23, 15, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, es decir, convertir a alguien como ustedes, y cuando llega a serlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Cálmate, Jesús. Era bastante malo que estos hombres creyeran que ellos podían ser justos por sus obras, pero peor que eso era el hecho de que ellos querían convencer a otras personas de que ellos también podrían alcanzar la justificación, la salvación, si guardaran la ley de Moisés. Estaban tratando de convertir a esas personas no a Dios, sino a Moisés, a la ley de Moisés, enseñando que uno podía ganar su salvación por su desempeño religioso. Pero en el texto de hoy, en Romanos 4, 13 al 16, Pablo va a mostrar claramente que no podemos obtener nuestro lugar en la familia de Abraham, no podemos convertirnos nosotros en hijos de Dios por nuestras obras. La forma en que un ser humano puede convertirse en ese hijo de Abraham, en ese hijo de Dios, es solo por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Entonces, nos dicen en Romanos 4:12, el versículo justo anterior que vamos a leer ahorita, nos dice ahí, dice, también Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen a los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Es decir, los que siguen el patrón, el ejemplo que tenemos en el relato de Abraham, que es la fe, los que siguen en esos pasos, aquellos pueden llegar a ser parte de la familia de Abraham. Entonces vamos a leer nuestro texto de hoy, Romanos 4, versículos 13 al 16, que dicen lo siguiente. Dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. Le puse como título a este sermón, obras versus fe. Obras en comparación a la fe.
Vamos a dividir estos versículos en dos partes. Primero, la justicia de Dios no se obtiene a través de las obras. Y la segunda sección, la justicia de Dios se obtiene por gracia a través de la fe. Ahora, en estos versículos que acabamos de leer en Romanos 4, Pablo establece algo muy interesante. Establece un paralelo entre la imposibilidad de la capacidad de Abraham de tener hijos y la imposibilidad de las personas de justificarse ante Dios a través de sus habilidades y esfuerzos. Tal vez no lo ven a simple vista, pero ahorita vamos a entrar a ver exactamente qué quiere decir Pablo. En el caso de Abraham, no podía confiar en sus habilidades. Él carecía de algo que necesitaba para cumplir la promesa de Dios. Por lo tanto, tenía que confiar en Dios y solo en Dios para cumplir dicha promesa. Ahora, ese es el paralelo con esta idea. La idea de que la justificación de los pecadores no depende de nosotros, de lo que nosotros podamos hacer. Nosotros somos como Abraham en este caso. No tenemos nada para traer a la mesa. No podemos nosotros hacer algo para llegar a cumplir la promesa de Dios. O en este caso, la justificación. Así que vamos a entrar primero al primer punto, versículos 13 al 15, que dice: la justicia de Dios no se obtiene a través de las obras. Dice ahí Pablo: porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si tú conoces un poquito del Antiguo Testamento, y por lo general la mayoría de ustedes ya conocen la historia de Abraham y de Sara, ¿no? Hay varios relatos ahí con Abraham que tal vez ustedes reconocen, el sacrificio de su hijo Isaac, etcétera, ¿no? De que Dios lo llamó a sacrificarlo. Pero lo que Pablo quiere mostrar aquí o traer a la mesa es el hecho de que Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos, no podían concebir un heredero, digamos. De hecho, la primera vez que se nos presenta a Abraham, que en ese entonces se llamaba Abram, y su esposa Sara, que en ese entonces se llamaba Sarai, es al final del capítulo 11 de Génesis. Y curiosamente se nos da este detalle acerca de Sarai en Génesis 11:30. De la nada dice la escritura ahí: pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Es lo primero que vemos acerca de esta mujer, de que no podía tener hijos. Moisés, el escritor de Génesis, nos da de entrada esta declaración preparatoria, digamos, sobre la esterilidad o la incapacidad de poder concebir de Sara. ¿Por qué? Porque la promesa y las promesas, más bien porque le dio varias a Abraham, las promesas que Dios le hace a Abraham de multiplicar su familia, de darle una tierra, de bendecir a todas las naciones a través de su descendencia, de que él iba a ser un padre de muchas naciones, todas estas promesas giran en torno al hecho de que Abraham y Sara no podían ayudarle a Dios a cumplir dichas promesas. Ella era estéril. ¿Cómo iba a tener un descendiente si no podía concebir? Ese es el punto. Abraham y Sara se encontraron impotentes y totalmente dependientes de Dios y solo a Dios para cumplir esas promesas. Y ese es el punto. Entonces Pablo está viendo esta situación con Abraham y con Sara y está diciendo que la promesa dada a Abraham y a su descendencia no se pudo cumplir por medio del esfuerzo de Abraham. Que Abraham tuvo que confiar
Tuvo que creer, tuvo que depositar por completo su confianza en Dios para cumplirla. Pero ustedes que conocen la historia de Abraham van a recordar que Abraham metió la pata. Que Abraham intentó ayudarle a Dios a cumplir su promesa. En Génesis 16 leemos que a recomendación de su esposa Sara, Abraham terminó concibiendo un hijo con Agar, con la sierva de Sara. Agar le dio un hijo a Abraham llamado, ¿cómo se llamaba? Ismael. Entonces, llegó este niño al mundo y Abraham se atreve a decirle esto a Dios en Génesis 17, versículos 18 al 19. Ojalá Ismael viva delante de ti. En otras palabras, Dios, ¿no puedes reconocer a Ismael? ¿No puede ser Ismael el que usas para cumplir tu promesa? Dios, ya está aquí. En el versículo 19 leemos esto. Pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Qué interesante. Dios rehusó aceptar y usar al hijo nacido de la sierva, de la esclava, Agar para cumplir su promesa. Le dijo no a Abraham. ¿Por qué? Porque Ismael fue el producto del esfuerzo natural de Abraham y no fue el producto de la obra sobrenatural de Dios. ¿Sí ven el paralelo? Los esfuerzos del hombre y el poder de Dios. Uno hecho por las manos del hombre, otro prometido por la gracia de Dios. Dios quería asegurarse de que Él y solo Él recibiera toda la gloria por darle un hijo a Sara y a Abraham, esta pareja incapaz, esta pareja estéril que no podían concebir. Ismael, debemos entender que Ismael representa el esfuerzo humano para agradar a Dios por medio de su desempeño. Isaac, por otro lado, el hijo de la promesa, él representa la obra milagrosa de Dios hecha por los pecadores que no pueden hacer nada para agradar a Dios. Y así como Dios negó a tomar en cuenta la obra de Abraham, la obra de las manos de Abraham, que era Ismael, para cumplir su promesa, asimismo Dios se niega a tomar en cuenta nuestros esfuerzos humanos cuando nos justifica por su gracia. Él no toma en cuenta nuestras obras, ni 1%, ni un poquito, nada. Encontramos este mismo contraste entre las obras del hombre y la fe en Dios en Gálatas 4, versículos 21 al 31. Y ahí Pablo, ustedes lo pueden leer en sus casas, ahí Pablo usa precisamente a Agar y a su hijo Ismael y a Sara y su hijo Isaac para contrastar la idea de aquellos que confían en sus propias obras para justificarse frente a los que confían en la obra de Cristo en la cruz para ser justificados. Él divide y pone de un lado a Agar, Ismael y las obras de los judaizantes, de los judíos que querían justificarse por sus obras, y del otro lado pone a Sara, Isaac y a los cristianos que han confiado en la obra de Cristo en la cruz. Pero al final de ese capítulo, Gálatas 4, versículos 28 al 31, leemos esto como una declaración final de Pablo sobre Ismael e Isaac. Es decir, Ismael es aquellos que confían en sus obras y Isaac aquellos que confían en Cristo. Dice esto Pablo:
hablándole a los Gálatas, a los cristianos, les dice esto: y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne, Ismael, persiguió al que nació según el Espíritu, Isaac, así también sucede ahora. Vamos a pausar ahí. Es decir, ahorita, hermanos Gálatas cristianos, ahorita ustedes están siendo perseguidos ¿por quién? Por los judíos que siguen la ley pensando que se van a justificar. Son perseguidos ustedes, así como Ismael persiguió a Isaac. Ese es el paralelo que está haciendo Pablo. Versículo 30 de Gálatas 4. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice Pablo: echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, es decir, de Agar, sino de la libre, sino de Sara, dice Pablo. En resumen, Pablo de nuevo está viendo que estos judíos venían a las iglesias cristianas y ellos querían mezclar la fe en Cristo y las obras de la ley de Moisés, diciendo, pues está bien si crees en Cristo, pero de todos modos tienes que guardar la ley de Moisés, tienes que hacer lo que te manda hacer. Pero Pablo dice, no es así. Ustedes son de diferentes descendencias. Unos nacen de Agar, que son ellos, y unos nacen de Isaac. Pablo está diciendo esto en Gálatas 4. Cristianos, ustedes son hijos de la promesa por medio de la fe. Son libres, son bendecidos, son herederos, son salvos solo por la fe, sin las obras de la ley. Y cualquiera que quiera tratar de obrar o enseñar que se puede obrar para ganar el favor de Dios, esa persona está en esclavitud como Agar. Esa persona es el producto de la carne como Ismael. Por lo tanto, dice Pablo, tome nota, hermanos. Pablo les dice esto a los Gálatas acerca de estos hombres que querían meter sus falsas enseñanzas. Dice Pablo, echa fuera la sierva y su hijo. Sáquenlos, dice Pablo. ¿Por qué los toleran? Expúlsenlos de en medio de ustedes. Ellos no tienen nada que ver con ustedes, son de diferentes familias. Uno de la familia de Agar, esclavos, y otros libres. Familia de Sara, hijos de la promesa, milagrosamente concebidos por el Espíritu. Así que solo aquellos que confían en Dios para salvarlos son descendientes de Abraham y de Sara. Son hijos de la promesa, herederos del mundo, como nos dice aquí. Pablo dice en el versículo 14 que si solo los que guardan la ley son herederos, hipotéticamente hablando, no está diciendo que es así, sino que si fuera así, dice Pablo, entonces la promesa queda anulada, queda cancelada. Porque si guardar la ley nos hace hijos de Abraham y coherederos, entonces depende de nuestra capacidad de guardar, de obedecer, de hacer ciertas cosas, y no depende de la gracia de Dios. Como les dije hace unos sermones en Romanos, cuando algo es una obra, es completamente lo opuesto que la fe. La fe no puede ser una obra, están en categorías distintas. Así que Pablo está diciendo, si es por medio de tu desempeño, entonces no es por medio de la gracia. No puede ser ambos, no puedes decir, pues yo obré y Dios me dio gracia y entre los dos no. O es por medio de tus obras que te salvó, o es por medio de la gracia, pero no puede ser ambos. Pero el problema es que los judíos no entendían el propósito de la ley. Pablo tiene que recordarle a sus lectores porque
En la iglesia de Roma había tanto cristianos gentiles como cristianos judíos. Y para ellos les tiene que decir Pablo que la ley nunca fue dada para producir justicia, para llevar a alguien a un estado de justicia ante Dios, sino que nos dice Pablo que lo único que podía producir la ley es la ira, el castigo. Es todo. Así que no sé si ven ahí la ironía de la situación. Piensas que aquello que estás depositando en aquello que está diseñado para condenarte. Qué triste. Que tú piensas que aquello te puede salvar cuando está diseñado para castigarte. En el siguiente capítulo, Romanos 5, versículo 20, Pablo dice esto: la ley se introdujo para que abundara la transgresión, es decir, para que se multiplicara, para que la transgresión fuera más grave. También dice en Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, y esto es interesante, dice, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Yo creo en la próxima sección vamos a explicar exactamente cómo esta promesa fue dada a Abraham, a Isaac, pero más bien en forma espiritual fue dada a Cristo y por consecuencia a todos los que están en Cristo. Pero eso va a ser para la próxima vez. Pero nos dice Pablo de nuevo que fue dada de nuevo para que la transgresión, la culpa abundara, para que crezca en el ser humano. Nosotros, más bien el pueblo de Israel, recibió la ley para que se pudieran dar cuenta de realmente qué tan pecaminosos eran, de que ellos no podían cumplir la ley perfecta que Dios demandaba, que les había dado. Por lo tanto, ellos necesitaban ver, por medio de esa ley, que necesitaban la gracia de Dios para salvarlos. Ese era el punto de la ley. Es llevarnos y ponernos en una esquinita y no tener para dónde ir y decir, Dios, ayúdame. Ese era el punto de la ley. No sé si ustedes han considerado las leyes de nuestra ciudad. Piénsenlo y si alguien tiene una respuesta me lo puede decir después del servicio. Pero ¿cuál de las leyes de nuestra ciudad fue dada para recompensarte? ¿Cuál de las leyes que existen en nuestra ciudad fue dada para tu beneficio al final? Es decir, para que al final tú recibas algo porque seguiste esa ley. Que yo sepa, ninguna. Todas las leyes existen para castigar al que las viola. Y así es como funciona la ley de Dios. Es interesante también por qué se establecen leyes en nuestra ciudad. Porque alguien hace algo mal y los demás dicen, oye, tenemos que parar eso, vamos a poner una ley, vamos a instituir una ley para que eso no vuelva a suceder. Y ahora lo interesante es que si se hizo, tal vez recibió un castigo. La persona que lo hizo antes que surgió esa ley específica, pero ya después de que se establece esa ley, lo interesante es que ahora sí ya tienen un estándar para decir, no, pero dice aquí que tú no debías hacer eso, por lo tanto, con mayor razón te podemos condenar, te podemos dar el castigo máximo, de tu infracción. ¿Por qué? Porque ahora está escrita como ley. Y ese es el punto. La ley de Dios fue dada para eso, para que abundara la transgresión, nuestro pecado. Así que si no podemos obrar
no podemos hacer nada para obtener la justicia de Dios, entonces ¿cómo se consigue? ¿Cómo podemos nosotros obtener aquella justicia de Dios? El punto número 2, el versículo 16. La justicia de Dios se obtiene por la gracia a través de la fe. Dice ahí Pablo en el versículo 16. Por eso es por fe. Nos acaba de decir que la ley fue dada para causar ira. Ahora dice, por eso es por fe. Porque está de acuerdo con la gracia. Para que esté de acuerdo con la gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. De nuevo, lo que les dije al principio, aquí nos dice que son algunos que son de la ley reciben la promesa. De nuevo, ¿a qué se refiere? ¿A los que siguen la ley como medio para salvarse? No, sino que a aquellos que son judíos y también aquellos que son, dice, de la fe. Es decir, los que no son judíos, los gentiles, los demás. Nos está diciendo aquí que ambos grupos, judíos y gentiles, pueden llegar a ser hijos de Abraham, porque dice, es Padre de todos nosotros. Ahora, en Romanos 4, versículo 4 y 5, leemos esto. Dice Pablo, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor o como gracia, sino como deuda, se le debe. Versículo 5, pero al que no trabaja, es decir, el que no obra, pero que cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Su fe. Esos dos versículos abarcan los versículos que estamos estudiando hoy, del 13 al 16. Hay dos tipos de personas en el mundo. Los que piensan que se pueden justificar trabajando duro, trabajando arduamente para ganar su justificación, y los cristianos. Nada más. Las muchas religiones de este mundo, hechas por hombres y basadas en las obras, dejan algo claro, porque abundan en nuestro mundo. Dejan esto claro, que la humanidad está convencida de que puede ganar la salvación, la justificación por sus obras. Eso es lo que cuando tú ves una religión, una de las religiones del mundo, y ves cómo ellos dicen, tengo que hacer esto, tengo que hacer eso, si no hago esto, Dios no me va a permitir entrar al cielo, etc. Todas esas cosas dicen que la humanidad, por lo general, está convencida de que puede ganar su entrada al cielo, su justicia. Todas las demás religiones del mundo dicen, haz esto, haz eso, no hagas esto, no hagas eso, y serás justo. El Evangelio dice, es un trato hecho, Cristo lo terminó. Todas las demás religiones del mundo dicen, trabaja duro, pero el Evangelio dice, detente, siéntate, cállate y cree. Esto es ciertamente lo más difícil para la humanidad. Darnos cuenta que nuestras obras no nos pueden salvar. Darnos cuenta que debemos tragarnos nuestro orgullo. Darnos cuenta que debemos someternos y aceptar el regalo gratuito que Dios nos ofrece de su gracia en Cristo. Los seres humanos carnales no comprendemos la oferta gratuita de la gracia de Dios. Es un concepto extraño. De nuevo, siempre les digo, cuando vas a Soriana, pues ¿qué haces? Pagas y te dan lo que compraste, ¿no? Así pensamos los seres humanos cuando se trata de la salvación, de que yo hago y Dios me da. No. Nosotros estamos acostumbrados a esta mala manera de pensar, de trabajar por todo lo que recibimos. Y si vamos a recibir la salvación, la justificación, de alguna forma tengo que trabajar. Así pensamos. Ahora, en Segunda de Reyes, capítulo 5,
tenemos una historia acerca de un hombre llamado Naamán, que creo que servirá para ilustrar cómo las personas reaccionan a las buenas noticias de la gracia gratis de Dios. Y les voy a resumir del versículo 1 hasta el versículo 8, y luego vamos a leer el versículo 9 hasta el 14 para ver qué nos dice ahí. En los primeros 4 versículos de la historia se nos da el trasfondo de este hombre Naamán. Se nos dice que era un capitán en el ejército de Aram o de Siria, y también se nos dice que era un hombre honrable y favorecido por su rey, ¿no? Por el rey de ese lugar donde vivía. También leemos algo muy interesante, que Naamán, era un leproso. Adicionalmente se nos dice que Naamán tenía una esclava, una sierva israelita, y que esta sierva le dijo que si tan solo podía ir Naamán al profeta Eliseo que se encontraba en Samaria, que Eliseo podía sanar su lepra. Luego en el versículo 5 al 8 es básicamente el viaje de Naamán y también la recepción allá en Samaria por el rey de los israelitas allá en Samaria. Pero vamos a leer ahora, con esa información, los versículos 9 al 14 de Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice la palabra de Dios ahí: Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo envió un mensajero diciendo: Ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo: Yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se enfureció. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no la hubiera hecho? ¿Cuánto más cuando le dice a usted: lávese y quedará limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Podemos encontrar al menos 3 cosas en estos versículos que nos ilustran la forma en que muchas personas responden al regalo gratuito de la gracia de Dios. Versículo 11 nos dice que Naamán esperaba un milagro más espectacular. Dice: Yo pensé, seguramente él vendrá a mí, hablando de Eliseo, seguramente Eliseo vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Mucha gente espera recibir la gracia de Dios como una experiencia dramática, y cuando no sucede, cuestionan su eficacia. Hace un par de semanas, yo y mi familia, mi esposa y mis niños, fuimos a un festival de otoño o de cosecha, como lo quieran llamar, en Tijuana, rumbo a Rosarito. Y mientras estuvimos ahí, vimos a varias personas haciendo limpiezas espirituales. No sé si estas personas se llaman brujas o magos o curanderos o no sé. Pero tenían todo un ritual donde cantaban y sacudían ramas de hierbas y daban vueltas alrededor de las personas con urnas llenas de humo. Tal vez así es como Naamán esperaba que fuera su sanación. Así es como muchas personas piensan
que es recibir el don de la gracia salvadora de Dios. Luego encontramos en el versículo 12 esto. Vemos aquí que Naamán quería las cosas a su manera. Quería que Dios obrara de una manera que fuera de agrado a Naamán. ¿Cuántos seres humanos no hacen lo mismo? Dice el versículo 12 ahí: ¿no son el Albaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Mis ríos son mejores que que el Jordán, lodoso, feo, apesta. Yo tengo una idea mejor. En tercer lugar, Naamán que quisiera, o quería más bien, que fuera más difícil el recibir su sanación. Quería que fuera más un desafío para él, según el versículo 13 que nos dice esto. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no la hubiera hecho? Naamán consideró las instrucciones de Eliseo bastante fáciles, bastante sencillas. Eso es muy común. Él, como muchas personas de hoy en día, piensan que Dios requiere algún tipo de trabajo arduo de parte de ellos para extenderles su gracia. Pero no es así como funciona la gracia de Dios que nos salva. No es así. No puede ser a nuestra manera. Esa es la manera que Dios ha dicho. No es difícil. Al menos que tragar tu orgullo es difícil, que para la mayoría de nosotros lo es. La gracia salvadora es un regalo gratuito que se recibe por fe y solo por fe, no por obras. Nada es más difícil para los hombres que recibir el evangelio que dice: detente, siéntate, cállate y cree. Pero así es exactamente como se recibe la gracia de Dios. Ahora, les he dicho que la fe es como la mano vacía que se puede apoderarse de la gracia de Dios. Pero, ¿qué es la fe? Ahorita, de nuevo, no quiero adelantarme porque la próxima semana o la próxima vez que estemos en Romanos, vamos a analizar la fe de Abraham. Vamos a ver las varias características y cómo es una fe completa, una fe íntegra la que vemos en Abraham, aunque de nuevo es la fe. Pero debemos preguntar ahorita, ¿qué es la fe? Si quieren apuntar esto, lo pueden hacer. Si no, está bien, no me voy a ofender. La fe es escuchar, reconocer y confiar firmemente en lo que Dios ha dicho, que ha hecho o que hará, y que aquello es verdad y verdad para mí. Dicho de otra manera, la fe es recibir lo que Dios ha dicho, que ha hecho o que va a hacer, y poner total confianza y total dependencia en aquello que ha dicho. Bueno, debemos preguntarnos, ¿qué ha dicho Dios? Pues a Abraham se le dio una promesa, pero nosotros ya no estamos en los tiempos de Abraham, estamos mucho más adelante, gracias a Dios. No tenemos que vivir en tiendas, en el desierto. Pero ¿qué ha dicho Dios ahora? Dios ha dicho que ha enviado a su Hijo unigénito a este mundo, Dios el Hijo, que se encarnó, que Él vivió una vida perfecta, la vida que nosotros no podíamos vivir, que Él fue a la cruz y tomó la ira de Dios en nuestro lugar en esa cruz para pagar por nuestros pecados. Ha dicho que Él murió y que ha resucitado para poder otorgarnos aquella justicia que Dios demanda de su creación. Y que si nosotros nos arrepentimos y depositamos por completo nuestra fe en Él, podemos ser salvos. Eso es lo que ha dicho.
Y eso es lo que uno tiene que creer para recibir la gracia de Dios. Ahora, debo aclarar algo. Hay personas que elevan la fe. ¿A qué me refiero? Hay personas que piensan, primero, que es la fe la cosa que nos salva, que es la fe la parte prominente de la salvación. Hay otras personas que creen que la fe es una especie de material espiritual. No sé si han visto esos falsos maestros. Si tú tan solo crees, si tienes fe, dicen. Es decir, depende de ti, depende de tu fe. Tú lo que quieras que Dios haga, tú dile, y dilo con fe, y te lo hará, dicen algunos. Eso es una falsa enseñanza. Tu fe no mueve la mano de Dios. Y tu fe no te salva. No digo que la fe no es necesaria, pero la fe en sí no te salva. Es Dios quien, por su gracia, nos salva. El pastor John MacArthur lo expresa con estas palabras: el poder de la salvación o la justificación está en la gracia de Dios, no en la fe del hombre. Grábense eso, mis amados hermanos. Tu fe no te salvó. La gracia de Dios te salvó. Debemos entender que nuestra fe solo es tan eficaz como aquello en lo que hemos creído. ¿Dónde depositas tu fe? ¿Estás poniendo tu fe en tu fe? ¿O estás poniendo tu fe en Dios? Eso es muy diferente. No sé si eres un ser humano como yo, pero mi fe es inestable. Mi fe cambia. Mi fe es débil la mayoría del tiempo. Mi fe no es fuerte, yo no estoy. Mi fe es débil. Mi fe fluctúa y cambia. Por eso, confiar en mi fe es una idea terrible. Pero confiar en Dios, eso es otra cosa. Confiar en Dios, quien es omnipotente, omnisciente, quien es inmutable, quien no cambia, esa es una buena idea. Él es el único que no cambia. Así que no podemos nosotros elevar la fe y decir, si tengo suficiente fe, lo siento, nunca va a suceder. Si eres honesto, nunca vas a tener suficiente fe como para llevar a cabo lo que tú quieras que suceda. Nunca, jamás. Pero Dios, si ha dicho que va a suceder y depositas tu confianza en lo que Él ha dicho que va a suceder, ¿adivinen qué? Va a suceder. Porque Él es Dios y Él es fiel para cumplir sus promesas. Por eso nosotros cristianos podemos decir, como Filipenses 1:6 dice, podemos estar convencidos de que aquel que comenzó en nosotros aquella buena obra, la perfeccionará, nos llevará hasta el final. Si ustedes no toman nada más de nuestro estudio en Romanos, tomen esto. Las malas noticias del Evangelio son estas: que una persona no puede hacer nada para salvarse. No importa cuánto esfuerzo haga, no importa cuán duro trabaja uno, o cuán sincero es cuando trabaja. Nada de eso puede ganarnos la justicia de Dios. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios ofrece su propia justicia como un regalo gratuito
a cualquiera que se humille y confíe en Cristo y su obra por ellos. Nada es más amargo para los orgullosos, pero nada es más dulce para los humildes que esta verdad que se encuentra en 1 de Timoteo 1:15, que Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. O como dice Marcos 2:17, que Cristo no vino para los sanos, que Cristo no vino para los justos, vino para los enfermos, los débiles, los pecadores. Quiero terminar con esto. ¿Crees que eres sano? ¿Crees que eres justo y digno por medio de tus obras? Entonces no tienes necesidad de Cristo. No puedes confiar en tus habilidades y de alguna forma beneficiarte de Cristo también. Pero si ves tu enfermedad, si ves tu debilidad, si ves tu pecaminosidad, si ves que la ley de Dios produjo en ti más pecado, entonces te tengo buenas noticias para ti. Cristo ha venido para ofrecerte su justicia si te arrepientes y crees en Él y solo en Él. Así recibirás aquella gracia que Dios ofrece para ti. Pónganse de pie, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias que podemos ver como en un espejo en tus escrituras y ver que no somos dignos de tu gracia, que nadie puede llegar a ser digno o merecedor de tu gracia. Que si pensamos que podemos obrar por medio de nuestro desempeño religioso o nuestro desempeño moral, que tú has dicho que si es así, que nosotros no te necesitamos. Pero te doy gracias que también nos dices que si vemos que no somos justos, que no podemos obrar por nuestra salvación, que tú estás dispuesto a ofrecernos tu justicia y tu salvación por medio de tu gracia. Ayúdanos, Padre, a no confiar en nuestra fe. Ayúdanos a confiar en ti, en tu palabra. No pensar que nosotros somos fuertes, sino reconocer que somos débiles y quien es fuerte eres tú. Obra en nuestras vidas, Padre, te lo pido. Obra en los corazones de los que están aquí, Padre, que no te conocen, Padre. Tú salva, así como lo hiciste con Naamán sanando su lepra. Sana la lepra de nuestros corazones, te lo pido. Y esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, quien murió por nosotros. Amén.